Caminarás hacia adelante, hacia el crecimiento, o caminarás hacia atrás, hacia la seguridad. Abraham Maslow. Buenas noches, respetado profesor Dexter Aranda. Mi persona, José Sandoval, les va a hablar un poco sobre el tema de las necesidades humanas, el concepto y tipos de ellas. Para empezar, abordaremos un poco sobre el concepto de las necesidades humanas, y es una definición que a estas alturas esto se puede considerar como esas cosas que necesita el ser humano para poder llevar una vida más segura, más plena y en total equilibrio mental. Si bien es cierto, este es un tema que como docentes nos debe interesar y nos debe importar mucho, ya que la salud mental o higiene mental dentro de la psicopedagogía o salud integral del individuo nos favorece mucho, porque a medida que vamos avanzando y más en nuestra vocación, que es de servir en la docencia, es algo que realmente debemos tener en cuenta por nuestro estado físico y mental, emocional y eh, de alimentación. ¿Por qué digo esto? Porque de esa paz mental, de esa salud o higiene mental que nosotros adoptemos dentro de esta hermosa carrera, asimismo vamos a tener esa vida sana y placentera para ejercernos como tal, brindar ese granito de arena hacia nuestros estudiantes, ante la sociedad, ante nuestra familia y demás. Pero las necesidades humanas no son independientemente desiguales a ningún otro país, a ningún periodo histórico, a ningún continente, a ninguna otra persona. Todo ser humano nace con una necesidad, nace con esas necesidades que le garanticen esa vida placentera, llena de amor, llena de paz, llena de seguridad, de educación, de alimentación, y en un ambiente totalmente sano, libre de contaminación, libre de prejuicios sociales, libres de control por parte de algunos estamentos gubernamentales. Porque si bien es cierto, para que el ser humano se desarrolle sano y saludable, debe eh, garantizarse esos tipos de necesidades que nacen con el ser humano. Si bien es cierto, abordaré un poco el tema sobre que el niño dentro del vientre de la madre ya tiene una necesidad de respirar, necesidad de alimentarse, necesidad de llegar a ese mundo exterior sano, saludable, seguro, para así desarrollarse en ese ambiente lleno de paz, de amor, de armonía. Y eso solamente lo brinda en ese momento la madre, porque es la única prácticamente que debe manifestarse de una manera coherente, de una manera exitosa, llevando ese periodo de gestación para que ese niño crezca sano y saludable. Si bien es cierto, las necesidades humanas no son infinitas, son finitas. Entre esas podemos enumerar que son aquellas necesidades como la identidad de una persona, la protección de una persona, la educación de una persona,
entre otras. Estas necesidades nacen con cada individuo, no es que son independientes a ninguna otra persona, son las necesidades básicas que hacen del ser humano que crezca dentro de un ambiente que el ambiente o el lugar donde esté se le brinde algunas otras necesidades que realmente necesita el individuo para desarrollarse libremente. El psicólogo Abraham Maslow, estadounidense, nacido en el año 1908, fallecido en el año 1970, nos describe los tipos de necesidades o nos habla de una jerarquía de las necesidades que necesita el ser humano para desarrollarse libremente. En ella nos describe que cada una de ellas es una cadena que lo lleva al éxito, al ser humano, a desarrollarse de una manera óptima para su propio crecimiento, para su propia estabilidad y para su propio equilibrio y con una paz mental, libre de problemas y libre de toxicación. Cuando hablo de problemas, hablo primeramente del tipo fisiológico o fisiología, que no es más que aquella necesidad que tiene el ser humano de respirar, de alimentarse. Esas necesidades son propicias para el ser humano, porque es donde va a desarrollarse en su organismo con un peso ideal, con una talla ideal, y así posteriormente va abarcando hacia la seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad física, que es algo muy propicio en el ser humano, como el ejercicio, como un empleo digno. De allí parte la jerarquía de Maslow, siguiendo con la afiliación, que son los afectos, el amor, la amistad, que sobre todo juega un papel muy importante en las necesidades del ser humano, ese afecto que tú tengas hacia los demás y viceversa o recíproca, esa amistad que tú creas dentro de una sociedad, vayas donde vaya, debe ser igual, porque esas afiliaciones son fundamentales, son muy buenas para el desarrollo físico y mental del ser humano. Reconocimiento en la confianza. La confianza, el respeto, son muy fundamentales para ese crecimiento libre del ser humano. ¿Por qué? Porque eso lo hace seguro, eso lo hace confiable, dentro y fuera de una sociedad, dentro del hogar, dentro de la escuela, dentro de un país, etc. Y terminando con la autorrealización, que es la creatividad, la espontaneidad, falta de prejuicio. Todas estas cosas son importantes para el ser humano en el crecimiento de las necesidades que fundamentan a la humanidad. Si bien es cierto, las necesidades propiamente dicha, tienen un periodo de avance en la industrialización francesa o en la guerra francesa, donde allí parten por ver las necesidades del ser humano, perdón, profesor, donde se realmente se evalúa esas necesidades que emanan dentro de un territorio. Muchas veces decimos que las necesidades humanas son las publicidades que llevan una empresa para satisfacer las esas cosas que necesita un ser humano. Pero, si bien es cierto, sí, el ser humano necesita de una alimentación, necesita
de una buena educación, necesita de una seguridad pública garantizada, necesita de ese afecto, de ese amor, tanto de uno mismo como de los demás. Pero hay un dicho que dice que para querer a una persona uno tiene que quererse a uno mismo, uno tiene que valorarse. Entonces, si nos miramos a través de un espejo, nosotros podemos considerarnos que necesitamos querernos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante esa higiene mental, esa necesidad que tenemos de valorarnos, de sentirnos que necesitamos eh, una evaluación clínica para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, esa evaluación la hacemos mediante un diagnóstico o mediante un examen clínico que nos garantice que nosotros realmente estamos sanos, libres de enfermedades, que realmente esto, si bien sabemos, todos los países tienen un grado de desigualdad y nosotros no estamos lejos de esa realidad, porque aquí la educación realmente no es de calidad y ahí partimos con una necesidad humana. ¿Por qué? Porque esa necesidad de una buena educación va entrelazada hacia un mejor futuro, va entrelazada hacia una mejor calidad de vida. La alimentación juega un papel muy fundamental. Aquí también tenemos una necesidad alimentaria, porque hay muchos pueblos donde esas oportunidades no llegan al 100%, y por eso que vemos una desnutrición dentro de nuestro país. Y es un país que tiene potencial económico bastante considerable, eh, en, en, en contrario a otros países como en África, donde las necesidades básicas del ser humano prácticamente son privadas, porque no les llega una alimentación buena, no les llega ni siquiera agua, que es un vital líquido fundamental para saciar nuestra sed. No llega una seguridad alimentaria, no llega una seguridad física, no les llega una educación de calidad, no les llega una salud pública garantizada que va en desarrollo de ese ser humano. Por eso me enfatizo mucho en este punto, porque realmente como seres humanos nacemos con muchas necesidades, como es la necesidad de vivir, la necesidad de respirar, la necesidad de alimentarnos, de tener una protección, de tener afecto, de tener responsabilidad, que cada una de estas cosas conllevan a ese éxito del ser humano, a esa autorrealización donde prácticamente finaliza o el ser humano se siente satisfecho con todo lo que está o con todo lo que ha realizado. Para finalizar, profesor, concluyo con que como futuros docentes o docentes debemos tomar este punto muy importante como necesidad o necesidades que debemos mantener o tener en cuenta para el funcionamiento óptimo, propicio, saludable y de una mejor calidad de vida, para poder llevar este mensaje como docente en vocación hacia los futuros profesionales de este país y estar en paz con nosotros mismos. Y esa paz se garantiza solamente cuando tenemos un equilibrio, una salud integral, una salud mental bien estructurada, bien equilibrada, para mantenernos tanto sanos físicamente como saludables alimentariamente. Gracias, profesor.